Entonces, ¿qué son los esteroides anabólicos? Empezando por ahí. Como su nombre familiar lo dice, son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo la testosterona, que promueven el crecimiento del músculo esquelético, que es un efecto anabólico, y el desarrollo de características sexuales masculinas, efecto androgénico, tanto en hombres como en mujeres, y se utiliza el término esteroides anabólicos. Entonces, los esteroides anabólicos fueron desarrollados a finales de la década de los 30, primordialmente para tratar el hipogonadismo, una condición en la que los testículos no producían la suficiente testosterona para su crecimiento, desarrollo y funcionamiento sexual normal. Entonces se trató también para la pubertad tardía, algunos tipos de impotencia, el desgaste corporal causado por infecciones como el VIH u otras enfermedades. Luego se descubrieron que los esteroides anabólicos también facilitaban el crecimiento del músculo esquelético en animales de laboratorio, lo que llevó a que estos compuestos se fueran utilizando posteriormente con los fisicoculturistas y levantadores de pesas y después con otros atletas de otros deportes. Pero el abuso se ha difundido a tal extremo que podría afectar el resultado de competencias deportivas. Entonces, existen esteroides de abuso común como el anadrol, oxadrin, dianabol, wistrol, la misma testosterona, entre otros de más uso. Entonces, ¿por qué la gente abusa de estos esteroides? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que se ha estudiado que es para tratar de mejorar el rendimiento de los deportes. Muy lejos, sí es cierto, de que funcionen realmente a largo plazo y para aumentar la musculatura o reducir la grasa corporal. Pero también existen personas que padecen síndromes de conductas llamados dismorfias musculares, en el que la persona tiene una imagen distorsionada de su cuerpo y se creen que lucen pequeños o débiles, aun cuando sean grandes y musculosos. Y de igual mujeres, las mujeres con síndrome creen que son gordas y flácidas, aunque en realidad sean delgadas y musculosas. Algunas personas que abusan de los esteroides para aumentar la musculatura han sufrido también de abuso físico o sexual. En una serie de entrevistas, algunos levantadores de pesas han informado que conservan esos recuerdos de abuso infantil y sexual también en su infancia. En fin, existen muchas razones por las cuales se ha aumentado marcadamente el uso de estos anabólicos. Pero ¿cuáles son las consecuencias del abuso de estos esteroides? Pues el abuso de los esteroides anabólicos se ha asociado a una gran diversidad de efectos adversos secundarios que van desde físicos que son poco atractivos, como el acné y el desarrollo de senos en los hombres, hasta otros un poco más que ponen en riesgo la vida, como ataques del corazón, cáncer de hígado. La mayoría de los efectos han sido reversibles si el que ha abusado de estos fármacos se deja de tomar estas drogas, pero algunos que son permanentes, como la voz más profunda en las mujeres. La mayoría de los datos sobre estos efectos en los seres humanos provienen de reportes clínicos y no de estudios epidemiológicos formales. Pero según esto, la incidencia del efecto potencial fatal es baja, pero es posible que se reconozcan y no se reporten la mayoría de los efectos adversos graves que están ocasionando. Y sobre todo que pueden ocurrir muchos años más tarde del consumo de los mismos. Por ejemplo, en el sistema hormonal, el abuso de los esteroides interrumpe, fractura la producción normal de las hormonas en el cuerpo. ¿Y qué causa esto? Causa cambios tanto reversibles como irreversibles.
Los cambios reversibles incluyen una producción reducida de espermatozoides o un encogimiento de los testículos, una atrofia testicular. Entre los cambios irreversibles que no tienen vuelta está la calvicie del patrón masculino y el desarrollo de senos o ginecomastia en los hombres. Y un estudio en fisicoculturistas donde se vio más de la mitad con atrofia testicular, ginecomastia o incluso ambas. Y en el cuerpo femenino, los esteroides anabólicos causan masculinización. El tamaño de los senos y grasa corporal va a disminuir, la piel se va a volver áspera, el clítoris se va a agrandar y la voz se hace más profunda. Las mujeres pueden experimentar un crecimiento excesivo del vello corporal, pero pierden cabello. Con el uso continuo, algunos se vuelven irreversibles estos efectos. En el sistema musculoesquelético, las consecuencias del abuso de los esteroides de la salud, por ejemplo, los niveles crecientes de testosterona y otras hormonas sexuales, generalmente va a provocar un crecimiento rápido que ocurre durante la pubertad y adolescencia, y también va a proporcionar las señales para que ese crecimiento se detenga. Cuando un niño y un adolescente toma esteroides anabólicos, los niveles artificiales altamente resultan en que las hormonas sexuales pueden mandar señales a los huesos para que dejen de crecer antes que normalmente hubieran hecho eso. Imagínense los cambios tan graves. En el sistema cardiovascular, el abuso de los esteroides ha sido asociado con enfermedades cardiovasculares que incluyen ataques del corazón, ataques al cerebro. Incluso en atletas menores de 30 años contribuyen a un desarrollo de enfermedades cardiovasculares que en parte alteran los niveles de lipoproteínas que llevan el colesterol a la sangre. También particularmente los de tipo oral aumentan los niveles de lipoproteína de baja densidad LDL y disminuyen los de lipoproteína de alta densidad HDL. Estos niveles altos y bajos de una u otra respectivamente aumentan los riesgos de una aterosclerosis, una condición en que las sustancias lipoides se van a depositar dentro de las arterias y alteran el flujo sanguíneo. Si la sangre no llega al corazón, el resultado puede ser un ataque al corazón. Si la sangre no llega al cerebro, el resultado puede ser un ataque al cerebro o apoplejía. Los esteroides también aumentan el riesgo de que se formen coágulos en la sangre, en los vasos sanguíneos, que irrumpe o interrumpe ese flujo sanguíneo normal y lesiona el músculo cardíaco de manera que no bombee eficientemente la sangre. En el hígado, el abuso de estos esteroides ha sido asociado con tumores hepáticos, afecciones poco conocidas o poco comunes como la peliosis hepática, en la que se forman quistes llenos de sangre en el hígado. A veces, tanto los tumores como los quistes pueden reventarse causando hemorragias internas. En la piel, el abuso de esteroides provoca acné y quistes, así como piel y pelo grasiento. También en infecciones, los que abusan de esteroides, también si no tienen técnicas estériles para inyectarse además o comparten agujas contaminadas con otros que abusan también de esto, también esteroides o preparaciones de esteroides fabricadas ilegalmente en condiciones no estériles, todos estos factores pueden llevar también a infecciones virales potencialmente mortales, no solo como el VIH, también como la hepatitis B y C. Los abusadores también pueden desarrollar endocarditis infecciosa, que es una enfermedad bacteriana bastante grave que produce una inflamación potencialmente mortal del recubrimiento interno del corazón, además de infecciones bacterianas que puedan producir dolor y formación de excesos en los sitios de inyección. Las posibles consecuencias entonces en el abuso de estos esteroides está la infertilidad, el desarrollo de mamas en los hombres, encogimiento de testículos, la calvicie del patrón masculino, el aglandamiento del clítoris, el crecimiento excesivo de vellos corporales, la calvicie del patrón masculino en mujeres, también la poca estatura cuando se usa desde la adolescencia, la rotura de tendones, el aumento de los niveles de colesterol
malo y disminución del bueno, la presión arterial alta, ataques del corazón, agrandamiento del ventrículo izquierdo del corazón, cáncer, peliosis hepáticas, tumores, acné severo, quistes, cuero cabelludo grasiento, ictericia, retención de líquidos, VIH, hepatitis, agresión, manías, delirios, son otros de los efectos psiquiátricos que también puede producir estos esteroides, porque en la conducta indican que las dosis altas aumentan la irritabilidad y agresión. También suelen ser personas con altercados físicos, personas con problemas de violencia que han cometido actos de agresión o cometen actos de agresión contra propiedad, generalmente que involucran comportamientos de este tipo. Además, los adictos, se ha dicho que suelen perder mucho tiempo y dinero obteniendo este tipo de drogas o sustancias, que es otra indicación de que son adictos. Las personas que abusan de los esteroides padecen del síndrome de abstinencia o síntomas del síndrome de abstinencia. Cuando dejan de tomar los esteroides, entre los cuales están los cambios del estado de ánimo, fatiga, desasosiego, pérdida del apetito, insomnio, disminución del deseo sexual y deseo vehemente de seguir usándolo, el síntoma más peligroso es es la depresión, porque a veces llega a intentos de suicidio. Sin tratamiento, estos síntomas depresivos también pueden durar incluso años y mucho tiempo. Además, justo aunque hayan dejado después el uso de estas drogas. Entonces, ¿cómo se puede prevenir el abuso de estos fármacos o drogas no regularizadas por las personas que usan de ellas? Lo que se puede es convencer a estos adolescentes de los efectos negativos que producen y obviamente hablar de los riesgos, que son muchos mayores que los beneficios que se producen por el uso de estas sustancias. Entonces, hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Recuerda darle like, suscribirte, dejar tu comentario si lo deseas. Y nos vemos en una próxima. Bye bye.